Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía en la sala de mi propia casa, rodeada del aroma a café de olla que siempre preparaba para mis hijos y nietos cada domingo por la mañana. Era octubre en la Ciudad de México, y el aire fresco se colaba por las ventanas abiertas mientras las campanas de la iglesia de San José sonaban a lo lejos, como habían sonado durante los últimos 40 años que viví en esta colonia. Pero ese domingo, el sonido me pareció diferente, como si fuera un funeral. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 73 años y durante toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado que existía. Trabajé desde los 14 años vendiendo tamales en el mercado de Xochimilco para ayudar a mis padres. Me casé joven con Roberto, un hombre bueno que murió hace 5 años de un infarto, y dediqué cada minuto de mi existencia a criar a mis 3 hijos, Ann Carmen, Miguel y Sofía. Les di todo lo que pude y mucho de lo que no tenía. Ann, esa mañana, mientras servía el café en las tazas de Talavera que heredé de mi madre, noté algo extraño en el ambiente. Mis hijos intercambiaban miradas que no entendía, y había una tensión en el aire que me recordaba a esos días previos a los temblores, cuando hasta los perros se ponen nerviosos sin razón aparente. Carmen, mi hija mayor, tenía esa expresión que ponía cuando era niña y había roto algo valioso, pero ahora era una mujer de 48 años con 2 hijos universitarios. San Miguel, mi único hijo varón, se aclaró la garganta de esa manera que siempre hacía cuando tenía que dar malas noticias. Trabajaba en una empresa de seguros y había desarrollado esa costumbre profesional de preparar el terreno antes de soltar algo desagradable. Sofía, la menor, ni siquiera me miraba a los ojos, y eso me dolió más que cualquier palabra que pudieran decirme. El olor a pan dulce que había horneado desde las 5 de la mañana se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que tenía en el altar de Roberto, porque aunque ya no era Día de Muertos, yo siempre mantenía flores frescas para él. La casa estaba impecable, como siempre la tenía, porque a pesar de mi edad, nunca había dejado de cuidar cada detalle. Los pisos de mosaico brillaban, las cortinas estaban recién lavadas, y hasta había preparado mole poblano para la comida, pensando que sería un domingo familiar como tantos otros. Pero cuando Carmen finalmente habló, sus palabras cayeron sobre mí como agua helada en pleno diciembre. Me dijo que habían estado hablando entre ellos, que estaban preocupados por mi edad, que la casa era muy grande para mí sola, que ya no podía cuidarme como antes. Usó palabras suaves, pero yo sabía que detrás de cada frase había algo más duro, algo que no se atrevía a decir directamente. Miguel se unió a la conversación con esa voz que usaba en su oficina, fría y calculadora. Me habló de residencias para adultos mayores, de lugares donde estaría mejor atendida, donde tendría compañía de gente de mi edad. Sofía siguió sin mirarme, jugando con su teléfono como si la conversación no fuera con ella, como si no estuvieran decidiendo sobre mi vida sin preguntarme qué pensaba yo al respecto. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies, pero no era un temblor de la tierra, sino algo mucho peor. Era el temblor de darme cuenta de que las personas por las que había sacrificado toda mi vida me estaban viendo como un estorbo, como un problema que resolver. Mientras ellos hablaban, yo recordaba las noches en vela cuando tenían fiebre, los trabajos extra que tomé para pagarles la universidad, las veces que vendí mis joyas para que no les faltara nada. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la sala, iluminando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Ahí estaban todos mis recuerdos, a las primeras comuniones, las graduaciones, las bodas. En cada foto yo aparecía sonriendo, orgullosa de mis hijos, creyendo que estaba construyendo algo sólido, algo que duraría para siempre. Pero en ese momento, esas fotos me parecían burlas del destino. Carmen siguió hablando sobre un lugar que habían visitado, un asilo en las afueras de la ciudad, que según ella, tenía buenas referencias y precios accesibles. La palabra accesibles me dolió especialmente, porque entendí que no estaban buscando lo mejor para mí, sino lo más barato. No querían gastar mucho dinero en mantenerme cómoda en mis últimos años. El café se me enfrió en las manos mientras escuchaba cómo planeaban mi futuro,
sin consultarme. Hablaban de fechas, de papeles que firmar, de cosas que empacar. Era como si yo ya no estuviera ahí, como si fuera un objeto que había que mover de un lugar a otro. Y lo más doloroso de todo era que lo hacían con esa sonrisa falsa, con esa actitud de es por tu bien, como si me estuvieran haciendo un favor. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima en un solo momento? Que todo lo que creían sólido se desmorona como un castillo de arena. Eso fue lo que sentí esa mañana, mientras mis propios hijos me explicaban por qué ya no me querían en casa, por qué había llegado el momento de deshacerse de mí. Pero ellos no sabían algo muy importante sobre su madre. No sabían que durante todos esos años de sacrificio y trabajo silencioso, yo había estado ahorrando, invirtiendo, construyendo algo que ni siquiera Roberto conocía completamente. No sabían que la mujer que vendía tamales en el mercado había aprendido a mover dinero, a comprar propiedades, a hacer crecer un patrimonio que mantuve en secreto para proteger a mi familia. Definitivamente no sabían que su querida madre estaba a punto de darles la lección más importante de sus vidas. Para entender por qué las palabras de mis hijos me dolieron tanto esa mañana, necesito contarles cómo había sido mi vida durante los últimos 50 años. Porque una cosa es escuchar que te quieren meter a un asilo, y otra, muy diferente, es escucharlo después de haber entregado cada peso, cada minuto y cada lágrima por las personas que ahora te ven como una carga. Mi día comenzaba todos los días a las 4:30 de la madrugada, mientras la Ciudad de México aún dormía y las calles estaban vacías, excepto por los barrenderos y los primeros camiones de basura. Yo ya estaba en la cocina preparando la masa para los tamales. El olor a masa de maíz y chile guajillo se había vuelto parte de mi piel después de tantos años. Mis manos conocían cada paso del proceso sin necesidad de pensarlo, en remojar los chiles, molerlos en el metate que heredé de mi abuela, mezclar la masa con la manteca hasta que quedara esponjosa. Roberto se levantaba a las 5 para irse a trabajar a la fábrica de textiles en Naucalpan. Antes de que se fuera, yo ya tenía listos sus tacos de frijoles refritos y su termo con café negro, porque sabía que no tendría dinero para comprar comida en el trabajo. Él me daba un beso en la frente y me decía, échale ganas, mi Elena, sin saber que yo ya llevaba media hora echándole ganas a un día que apenas comenzaba a las 6 de la mañana, cuando mis hijos todavía dormían. Yo ya estaba cargando las ollas con tamales hacia el mercado de Xochimilco. Tomaba 2 peceros para llegar hasta allá, cargando 30 kilos de comida en bolsas de plástico que me cortaban los dedos. El viaje duraba 1 hora y media, y durante todo ese tiempo yo iba calculando cuántos tamales necesitaba vender para cubrir los gastos de la casa, la colegiatura de los niños, y si me sobraba algo, guardarlo para alguna emergencia. En el mercado, mi puesto era una mesa de madera que rentaba por 20 pesos diarios a doña Esperanza, una mujer que había heredado varios locales de su difunto esposo. Yo extendía un mantel de plástico a cuadros rojos y blancos, acomodaba mis ollas de peltre y comenzaba a gritar, «¡Tamales oaxaqueños! ¡Tamales de dulce calientitos!», con una voz que después de tantos años se había vuelto ronca pero fuerte. Los clientes del mercado me conocían bien. Estaba doña Remedios, que vendía verduras en el puesto de al lado y siempre me compraba 2 tamales de frijol para su desayuno. Estaba don Aurelio, el carnicero, que me pedía tamales de pollo pero sin chile, porque tenía gastritis, y estaban las señoras que llegaban temprano a hacer el mandado y que sabían que mis tamales eran los mejores de toda esa sección del mercado. Pero vender tamales no era solo pararse ahí y esperar. Tenía que competir con otras señoras que también vendían comida. Tenía que soportar que algunos clientes regatearan el precio como si 5 pesos fuera una fortuna. Tenía que aguantar las miradas de desprecio de algunas mujeres bien vestidas que me veían como si fuera invisible. Había días en que llovía y las ventas bajaban, días en que llegaba la policía a pedir mordida, días en que algún cliente se quejaba de que el tamal estaba frío o muy salado. Vendía desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En esas 8 horas,
Yo estaba de pie todo el tiempo, sonriendo a los clientes contando cambio, limpiando las ollas, cuidando que no se me acabara el agua caliente para mantener los tamales en su punto. Almorzaba un tamal que me sobraba y un vaso de agua de Jamaica que me regalaba la señora de la frutería. Cuando le compraba los limones a las 3:30, ya estaba de regreso en casa, pero mi día no terminaba ahí. Tenía que limpiar todas las ollas, planear qué iba a cocinar al día siguiente, hacer las compras para la cena, ayudar a los niños con las tareas, lavar la ropa, planchar los uniformes escolares y preparar todo para que al día siguiente pudiera empezar el mismo ciclo otra vez. En los fines de semana no existían para mí. Los sábados preparaba tamales dulces porque se vendían mejor para las fiestas familiares y los domingos cocinaba mole o pozole para vender en el tianguis de la colonia. Carmen, Miguel y Sofía crecieron viendo a su madre trabajar sin parar, pero para ellos eso era normal. Nunca les faltó comida en la mesa, nunca tuvieron que usar zapatos rotos, nunca se quedaron sin útiles escolares, aun cuando Carmen quiso estudiar secretariado ejecutivo. Yo vendí mis aretes de oro que me había regalado Roberto en nuestro aniversario. Cuando Miguel necesitó dinero para la universidad, trabajé doble turno durante 6 meses, vendiendo tamales en la mañana y quesadillas en la tarde. Cuando Sofía se quería casar y quería una fiesta bonita, yo ahorré peso por peso durante 2 años para que tuviera la boda que soñaba. Nunca les dije cuánto me costaba cada cosa que les daba. Nunca les conté que había noches en que me dolían tanto los pies que no podía dormir, o que había días en que comía solo tortillas con sal para que a ellos no les faltara la carne. Para mí, eso era lo que hacían las madres, sacrificarse, en silencio, para que sus hijos tuvieran una vida mejor. Roberto me ayudaba en lo que podía, pero su sueldo de la fábrica apenas alcanzaba para la renta y los servicios. El dinero de los tamales era lo que nos permitía vivir con dignidad, lo que pagaba los estudios de los niños, lo que nos daba esa pequeña seguridad de saber que si pasaba algo, tendríamos unos pesos guardados. Pero lo que mis hijos nunca supieron es que yo no solo vendía tamales. Con el tiempo, aprendí a ahorrar de maneras que ellos no imaginaban. Cada peso que me sobraba lo guardaba en una caja de galletas que escondía detrás de los santos en mi recámara. Cuando juntaba 1,000 pesos los cambiaba por dólares con Don Chuy, que tenía una casa de cambio informal en el mercado. Cuando tenía suficientes dólares, los invertía en cosas que sabía que crecerían de valor. Compré mi primer terreno en 1995, un lote pequeño en las afueras de Xochimilco, que nadie quería porque estaba lejos de todo. Lo pagué en abonos de 200 pesos mensuales durante 3 años. Roberto pensaba que era una locura, pero yo sabía que algún día esa zona se desarrollaría. Y tenía razón. Ahí, ese terreno vale 50 veces lo que pagué por él. Después vinieron más terrenos, algunas casitas que compré baratas, y arreglé poco a poco locales comerciales en zonas que yo veía que iban a crecer. Nunca les dije nada a mis hijos, porque quería que fuera una sorpresa para cuando yo ya no estuviera. Pensaba dejarles todo eso como herencia, para que supieran que su madre no solo había sido una vendedora de tamales, sino una mujer que había construido un patrimonio para ellos. Pero esa mañana de octubre, mientras escuchaba cómo planeaban meterme a un asilo barato, me di cuenta de que tal vez había cometido un error al mantener todo en secreto. Tal vez si hubieran sabido que su madre tenía propiedades y dinero, me habrían tratado con más respeto. Tal vez no. Tal vez el problema no era que no supieran cuánto valía, sino que simplemente ya no me querían cerca. Las humillaciones no llegaron de un día para otro, como la mayoría de las traiciones familiares. Comenzaron con pequeñas cosas que al principio traté de justificar, pensando que tal vez yo estaba exagerando o que mis hijos estaban pasando por momentos difíciles. Pero cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí durante meses, como esas grietas pequeñas en las paredes que uno ignora hasta que se convierte en un hoyo enorme. Todo comenzó después del funeral de Roberto. Durante los primeros días, mis hijos fueron atentos y cariñosos, como debe ser cuando una familia está de luto. Carmen se quedó conmigo esa primera semana. Miguel venía todos los días después del trabajo,
y Sofía me llamaba por teléfono cada mañana para preguntarme cómo había dormido. Yo pensé que la muerte de su padre nos había unido más, que finalmente entendían lo importante que era la familia, pero después de un mes, las cosas empezaron a cambiar de maneras tan sutiles que al principio no me di cuenta. Carmen dejó de quedarse a almorzar los domingos. Siempre tenía alguna excusa, aunque los niños tenían tarea, que su esposo tenía compromisos, que había mucho tráfico para regresar a su casa en satélite. Miguel empezó a llegar tarde a las reuniones familiares, y cuando llegaba, se la pasaba viendo su teléfono, en lugar de platicar conmigo. Pero fue Sofía quien me dio la primera puñalada real. Un día llegó a visitarme con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con Rodrigo, un contador que trabajaba en una empresa grande y que siempre me había visto como si fuera una india ignorante. Sofía se sentó en la sala, viendo hacia todos lados como si fuera la primera vez que entraba a mi casa, y me dijo que había notado que la casa estaba muy descuidada. Para una mujer de mi edad, me señaló una mancha en la pared que yo ni siquiera había visto. Dijo que las cortinas olían a humedad, que el jardín estaba lleno de maleza. Usó esa voz condescendiente que usan las mujeres cuando quieren hacerte sentir mal, sin sonar directamente crueles. Me dijo que entendía que a mi edad era difícil mantener una casa tan grande, que no era mi culpa que ya no tuviera la energía de antes. Yo me quedé callada, pero por dentro me hervía la sangre. Esa casa había estado impecable durante 40 años. Cada mosaico del piso lo había tallado yo misma, con cepillo y jabón Zot. Cada planta del jardín la había sembrado y cuidado con mis propias manos. Esa mancha en la pared era de la humedad de las últimas lluvias, algo completamente normal en cualquier casa de la Ciudad de México durante la temporada de agua. Pero lo que más me dolió no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si yo fuera una niña tonta que no sabía cuidar sus cosas, como si los 50 años que había pasado manteniendo esa casa perfecta no significaran nada, como si de repente, por tener 73 años, hubiera perdido toda mi capacidad. Mi dignidad. Miguel fue más sutil en sus ataques, pero no menos hirientes. Empezó a tratarme como si fuera senil, explicándome cosas que yo sabía perfectamente. Cuando hablábamos de dinero, me hablaba despacio y con palabras simples como si no entendiera lo que era una cuenta de banco o un recibo de luz. Un día llegó con unos papeles y me dijo que había hablado con un abogado amigo suyo sobre la posibilidad de que alguien más manejara mis finanzas. Para evitar problemas, me preguntó si recordaba dónde había puesto los documentos de la casa, si sabía cuánto dinero tenía en el banco, si entendía cómo funcionaban los pagos automáticos. Cada pregunta era como una bofetada silenciosa, como si estuviera evaluando mi capacidad mental para decidir si ya era hora de quitarme el control de mi propia vida. Lo que Miguel no sabía es que yo llevaba las cuentas de mi casa mejor que él. Las de su oficina. Tenía un cuaderno donde anotaba cada gasto, cada ingreso, cada peso que entraba y salía. Sabía exactamente cuánto costaba cada servicio, cuándo vencía cada pago, cuánto dinero tenía en cada una de mis cuentas bancarias. Pero él me veía como una viejita confundida, que en cualquier momento iba a empezar a regalar dinero a desconocidos, o a olvidarse de pagar la luz. Carmen era la más cruel de los tres, pero también la más cobarde. En lugar de decirme las cosas directamente, usaba a sus hijos para lastimarme. Mis nietos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaban a mi casa, de repente empezaron a comportarse diferente. Ya no querían quedarse a dormir conmigo los fines de semana, ya no les gustaba la comida que les preparaba, siempre tenían prisa por irse. Un día escuché a Carmen decirle a su hijo mayor, mi nieto Sebastián de 15 años, que uno comiera mucho de mi comida porque la abuela ya está grande y a veces se le olvida lavar bien las verduras. Lo dijo en voz baja, pero yo estaba en la cocina y pude escuchar cada palabra. Era como si me hubiera clavado un cuchillo en el estómago. Esa misma tarde, cuando estábamos todos sentados en la sala, Sebastián me preguntó si era cierto que las personas mayores perdían la memoria y empezaban a hacer cosas raras. Carmen se puso roja y le dijo que no hiciera esas preguntas, pero el daño ya estaba hecho. ¿Mi propio nieto?
Me estaba viendo como si fuera una loca en potencia, como si en cualquier momento fuera a empezar a hacer cosas vergonzosas. A las reuniones familiares se volvieron un suplicio. Mis hijos llegaban con esa actitud de estar cumpliendo una obligación desagradable, como cuando uno va a visitar a un pariente lejano en el hospital. Hablaban entre ellos sobre sus trabajos, sus planes, sus problemas, pero cuando yo trataba de participar en la conversación, me contestaban con monosílabos o cambiaban de tema. Empezaron a hablar de mí en tercera persona, como si no estuviera presente. Mamá ya no puede subirse a una escalera para cambiar los focos. Mamá se ve muy cansada últimamente. Mamá debería dejar de cargar cosas pesadas. Cada frase era una manera de recordarme que ya no me consideraban una persona completa, sino un problema que había que resolver. Lo peor de todo era la manera en que me hablaban cuando necesitaban algo, cuando Carmen quería que le cuidara a sus hijos porque tenía una cena con las amigas. De repente yo volví a ser la abuela maravillosa que hacía los mejores tamales del mundo. Cuando Miguel necesitaba que alguien recibiera un paquete en su casa porque él no iba a estar, de repente recordaba lo responsable y confiable que era su madre Ampero. En cuanto terminaban de usar mis servicios, volvían a tratarme como si fuera una carga. Era como si tuvieran dos versiones de mí en sus cabezas, la Elena útil, que podía cuidar niños y recibir paquetes, y la Elena estorbosa, que ya estaba muy vieja para vivir sola y tomar sus propias decisiones. Hubo una tarde en particular que me marcó para siempre. Estaba preparando mole para el cumpleaños de Miguel. Un mole que me tomó 2 días hacer porque tenía que tostar cada chile por separado, moler cada especia en el metate y cocinar todo a fuego lento durante horas. Cuando llegó a mi casa y vio la mesa puesta con sus platillos favoritos, me dijo con una sonrisa fría: «Ay, mamá, ya no te hubieras molestado. A mi edad ya no puedo comer tan pesado». Esas palabras me dolieron más que si me hubiera gritado, porque no era solo el rechazo a mi comida, era el rechazo a todo el amor que había puesto en esa preparación. Era como si me dijera que ya no valía la pena que me esforzara por él, que mis gestos de cariño se habían vuelto una molestia en esa noche, mientras lavaba los platos que casi no se habían usado. Me di cuenta de que algo se había roto para siempre entre mis hijos y yo. Y no era algo que se pudiera arreglar con palabras bonitas o disculpas. Era algo más profundo, más doloroso. Era el momento en que una madre se da cuenta de que las personas por las que sacrificó toda su vida ya no la ven como un ser humano, digno de respeto. Pero ellos no sabían que esa mujer a la que estaban humillando, poco a poco tenía más poder del que imaginaban, y que muy pronto iban a descubrir que subestimar a Elena Vázquez había sido el error más grande de sus vidas. El momento que cambió todo, para siempre, llegó un martes, por la tarde. 3 semanas después de esa conversación dominical sobre el asilo, yo había pasado esos días pensando que tal vez mis hijos habían recapacitado, que se habían dado cuenta de lo cruel que había sido su propuesta. Incluso llegué a convencerme de que todo había sido una mala racha, que las familias a veces pasan por momentos difíciles, pero al final se reconcilian. Qué ingenua fui en Carmen. Llegó a mi casa a las 4 de la tarde, pero esta vez no venía sola, traía a Miguel y a Sofía, y los 3 tenían esa expresión seria que ponen las personas cuando van a dar el pésame en un funeral. Yo estaba en el jardín regando mis geranios cuando los vi llegar, y algo en mi estómago me dijo que esa visita no era casual. Les ofrecí café y pan dulce, como siempre hacía, pero Carmen me dijo con una voz extrañamente formal que no era necesario, que solo venían a platicar un rato. Se sentaron en la sala como si fuera la primera vez que entraban a esa casa, mirando hacia todos lados, excepto hacia mí. El silencio se sentía pesado, como esos días antes de que llueva, cuando el aire se vuelve espeso y difícil de respirar. San Miguel fue quien habló primero, con esa voz de oficina que había perfeccionado durante años de vender seguros. Mi deal, que habían estado pensando mucho en nuestra conversación anterior, que habían visitado varias opciones, que habían encontrado un lugar que creían que me iba a gustar.
Sacó unos folletos de su portafolio y los puso sobre la mesa de centro. Como si fuera una presentación de ventas, a los folletos mostraban fotos de un edificio blanco, con jardines pequeños y señoras, mayores, sonriendo, en sillas de ruedas. ANSE llamaba a Residencia Geriátrica San Francisco y estaba ubicado en Ecatepec, a más de 1 hora de mi casa. Las habitaciones eran pequeñas, con una cama individual, un ropero diminuto y una ventana que daba a un patio interno. En las fotos todo se veía limpio pero frío, como un hospital sin alma. Carmen tomó los folletos y empezó a explicarme las ventajas de ese lugar. Me dijo que tenían enfermeras las 24 horas, que la comida estaba incluida, que había actividades para los residentes como bingo y clases de manualidades. Hablaba con el mismo entusiasmo falso que usan los vendedores cuando tratan de convencerte de comprar algo que no necesitas, pero lo que más me dolió fue la manera en que Sofía me miraba mientras Carmen hablaba. Sus ojos tenían esa expresión de impaciencia que ponen los niños cuando están esperando a que termine algo aburrido, como si mi futuro fuera un trámite molesto que había que resolver lo más rápido posible. Cuando terminaron de explicarme todas las maravillas de la residencia, Miguel sacó otros papeles de su portafolio. Eran documentos legales, formularios de ingreso, contratos que ya tenían mi nombre escrito en algunos espacios. Me dijo que habían hablado con la directora del lugar, que había disponibilidad para el próximo mes, que solo necesitaban mi firma para reservar la habitación en yo. Los escuché en silencio, sintiendo como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. No podía creer que esos 3 adultos sentados en mi sala fueran los mismos bebés que había cargado en brazos, los mismos niños a los que había cantado canciones de cuna cuando tenían pesadillas, los mismos jóvenes por los que había trabajado. Doble turno para pagarles la universidad. Cuando finalmente pude hablar, les pregunté por qué tenían tanta prisa. Les dije que me dieran tiempo para pensarlo, que era una decisión muy importante y que necesitaba procesarla. Pero Carmen me contestó con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que ya habían pensado por mí, que ellos sabían lo que era mejor para mí, que a mi edad ya no tenía la capacidad de tomar decisiones tan complejas. A Miguel se unió a la conversación y me explicó que habían calculado los costos. Me dijo que con la venta de mi casa podrían pagar la residencia durante varios años y que lo que sobrara lo administrarían ellos para asegurar que nunca me faltara nada. Hablaba de mi casa como si fuera un objeto que había que liquidar, no como el hogar donde había vivido 40 años de mi vida. Fue entonces cuando Sofía dijo las palabras que me rompieron el corazón para siempre. Me miró directamente a los ojos, con esa sonrisa falsa que había aprendido de su esposo, y me dijo: mamá, tienes que entender que nosotros también tenemos nuestras vidas. No podemos estar viniendo aquí todo el tiempo a cuidarte. Tenemos trabajos, tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Ya hicimos mucho por ti durante todos estos años. Ya hicimos mucho por ti. Esas 5 palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Mi propia hija, la que había nacido prematura y a la que tuve que cuidar día y noche durante sus primeros meses de vida, me estaba diciendo que cuidarme era una carga demasiado pesada. Para ella, Carmen asintió con la cabeza y agregó que era hora de que yo fuera más independiente, que en la residencia tendría todo lo que necesitaba sin depender de ellos. La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no hubiera estado tan dolida. Me estaban metiendo a un asilo para que fuera más independiente. En Miguel, siempre el más práctico, me mostró los números. Me explicó que el costo mensual de la residencia era de 8,000 pesos, que con la venta de mi casa podrían cubrir esos gastos durante 15 años, que era más tiempo del que probablemente me quedaba de vida. Lo dijo con la misma naturalidad con la que hablaría del pronóstico, del clima. Yo seguía sin poder creer lo que estaba escuchando. Les pregunté si habían considerado otras opciones, si habían pensado en contratar a alguien que me ayudara en casa, si habían considerado que tal vez yo no quería irme del lugar donde había sido feliz durante tanto tiempo. Pero Carmen me contestó que ya habían analizado todas las posibilidades y que esta
era la mejor solución para todos. Para todos, con otra frase que me dolió profundamente, porque era obvio que cuando decían todos, no me incluían a mí. Era la mejor solución para ellos, para su comodidad, para su tranquilidad. Pero nadie había preguntado qué era lo mejor. Para Elena Vázquez en Sofía miró su reloj y dijo que tenían que irse porque había tráfico, y Rodrigo la estaba esperando para ir a cenar con unos clientes, como si acabaran de terminar una junta de trabajo y tuvieran otros compromisos más importantes. ¿Qué atendé? Miguel guardó los papeles en su portafolio y me dijo que me daba una semana para acostumbrarme a la idea, pero que la decisión ya estaba tomada. Ann Carmen se acercó a darme un beso en la mejilla antes de irse, y me susurró al oído que todo iba a estar bien, que iba a ver que el cambio me iba a gustar. Su aliento olía a chicle de menta, y su perfume era demasiado fuerte, como si tratara de ocultar algo desagradable. Aun cuando se fueron, me quedé sentada en la sala viendo los folletos que habían dejado sobre la mesa. Las señoras de las fotos seguían sonriendo desde sus sillas de ruedas, pero ahora sus sonrisas me parecían tristes, como si supieran algo que yo no quería aceptar. En esa noche no pude dormir, me quedé despierta hasta el amanecer, caminando por mi casa, tocando las paredes que había pintado con Roberto, viendo las fotos de mis hijos cuando eran pequeños, recordando todos los momentos felices que habíamos vivido en esos cuartos. Pero también pensé en otras cosas. Pensé en las propiedades que tenía y que ellos no conocían. Pensé en el dinero que había ahorrado durante tantos años. Pensé en el poder que tenía y que nunca había usado. Y por primera vez en mi vida, pensé en la posibilidad de que tal vez había llegado el momento de enseñarles a mis hijos que su madre no era la viejita indefensa que creía Nam, porque si ellos podían tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, yo también podía tomar decisiones sobre la suya sin avisarles, y las decisiones que estaba a punto de tomar iban a cambiar todo para siempre esa noche. Después de que mis hijos se fueron, dejándome los folletos del asilo como si fueran una sentencia de muerte, me senté en mi mecedora favorita, la misma donde había amamantado a mis 3 bebés, y dejé que los recuerdos fluyeran como un río que se desborda después de una tormenta. Necesitaba recordar quién había sido yo antes de convertirme en la viejita estorbosa que mis hijos querían esconder en una residencia geriátrica. Cerré los ojos y me transporté a 1952, cuando tenía apenas 14 años, y mi padre me llevó, por primera vez, al mercado de Xochimilco. Yo era una niña flaca y tímida, con trenzas largas y vestidos que mi madre me hacía con retazos de tela. Pero tenía algo que mi padre había reconocido desde pequeña: una inteligencia natural para los números y una capacidad increíble para entender a las personas. En mi primer día vendiendo tamales fue aterrador. No sabía cómo gritarle a la gente, no sabía cómo calcular el cambio rápidamente, no sabía cómo convencer a los clientes de que mis tamales eran mejores que los de la competencia. Pero mi padre me dijo algo que nunca olvidé: Elena, la gente no solo compra comida, compra confianza. Si tú confías en lo que vendes, ellos van a confiar en ti. Y tenía razón. En pocas semanas, yo ya tenía mis clientes regulares: doña Esperanza, que vendía flores y siempre me compraba un tamal de dulce para acompañar su café; don Ramiro, que trabajaba en el banco y llegaba exactamente a las 10 de la mañana por sus 2 tamales de pollo; la señora Martínez, que tenía 8 hijos y me compraba tamales por docenas para llevar a su casa. Pero lo que realmente me enseñó a ser fuerte fue lo que pasó cuando cumplí 16 años. Mi padre se enfermó de tuberculosis y ya no pudo trabajar. Para otro, yo me convertí en el sostén económico de mi familia. Mi madre se quedaba en casa cuidando a mi padre y a mis 2 hermanos menores, y yo tenía que generar el dinero suficiente para mantener a 5 personas. Fue entonces cuando aprendí que la supervivencia no es solo cuestión de trabajar duro, sino de trabajar inteligente. Empecé a observar qué días se vendía más, qué productos tenían mejor margen de ganancia, qué clientes estaban dispuestos a pagar un poco más por mejor calidad.
comencé a experimentar con diferentes recetas, a ofrecer servicios adicionales como entregar tamales a domicilio, a crear relaciones personales con mis clientes en Sears, Macy's. Yo ya no era solo una vendedora de tamales, era una pequeña empresaria que había multiplicado por 3 los ingresos familiares. Tenía una lista de clientes fijos, había establecido rutas de entrega y había empezado a ahorrar dinero por primera vez en mi vida. Cuando conocí a Roberto en 1955, yo ya era una mujer independiente con un negocio próspero. Él trabajaba en la fábrica textil y ganaba un sueldo fijo, pero yo ganaba más que él vendiendo comida. Eso no le molestaba. Al contrario, le gustaba que fuera una mujer fuerte y trabajadora. Me decía que había encontrado a una compañera, no a una carga. Nos casamos en 1956 y yo seguí trabajando durante todo mi embarazo de Carmen. Vendía tamales hasta el 8º mes, con la panza enorme y los pies hinchados, porque sabía que necesitábamos ahorrar dinero para cuando llegara el bebé. Roberto me decía que descansara, pero yo no podía quedarme quieta. Tenía planes, sueños, metas que alcanzar. Cuando nació Carmen, yo ya tenía un plan trazado para su futuro. Que estudiara, que tuviera oportunidades que yo no había tenido, que nunca dependiera de nadie para sobrevivir. Trabajé doble turno durante sus primeros años, vendiendo tamales en la mañana y cosiendo ropa por las noches, para ahorrar dinero para su educación. Con Miguel pasó lo mismo, y después con Sofía. Cada hijo era una motivación más para trabajar, para ahorrar, para construir algo sólido. Yo soñaba con el día en que pudiera decirles: miren todo lo que construí para ustedes. Miren cómo una mujer que empezó vendiendo tamales pudo darles una vida mejor. Pero también había otros recuerdos, más dolorosos, que esa noche regresaron a mi mente como fantasmas que no me dejaban en paz. Recordé el día que Carmen cumplió 15 años y yo había ahorrado durante 2 años para hacerle una fiesta bonita. Había rentado un salón pequeño, había contratado a un grupo musical, había mandado hacer un vestido rosa que ella había visto en una revista el día de la fiesta. Carmen llegó tarde porque había estado en casa de una amiga rica, cuya quinceañera había sido la semana anterior. Durante toda la celebración, Carmen comparó su fiesta con la de su amiga, señalando todo lo que le faltaba a la suya. El salón era muy pequeño, la comida no era suficiente, el vestido no era de marca. Yo sonreí y aguanté por dentro. Se me rompía el corazón. Recordé también el día que Miguel se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos extra durante 4 años para pagar sus estudios. Había vendido mis pulseras de oro para comprarle los libros, había hecho tamales hasta altas horas de la madrugada para que nunca le faltara dinero para sus gastos. Pero en la ceremonia de graduación, cuando le preguntaron quién había sido su mayor inspiración, él habló de sus profesores, de sus compañeros de clase, de los libros que había leído. No mencionó a su madre ni una sola vez, y recordé el día que Sofía se casó. Yo había ahorrado peso por peso durante 3 años para darle la boda que quería. Había pagado el vestido, las flores, la música, la comida para 200 invitados. Pero durante toda la ceremonia, Sofía se disculpaba con los invitados por no haber podido hacer una boda más elegante, por no haber tenido dinero para un lugar más exclusivo. Esos recuerdos me dolían, pero también me daban fuerza, porque me recordaban que yo había sido una luchadora toda mi vida, que había enfrentado problemas mucho más grandes que 3 hijos ingratos, que había salido adelante en situaciones que habrían derrotado a personas más débiles. Pensé en mi madre, que había muerto cuando yo tenía 30 años, después de haber visto cómo sus nietos crecían sanos y fuertes gracias al trabajo de su hija. Antes de morir, me había dicho Elena: tú tienes algo especial, no dejes que nadie te haga sentir pequeña. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir, pero esa noche, sentada en mi mecedora, finalmente lo comprendían también. Pensé en Roberto, en las conversaciones que teníamos por las noches, cuando los niños ya estaban dormidos. Él siempre me decía que yo era la persona más inteligente que conocía, que tenía un don natural
para hacer que las cosas funcionaran. Me decía que si hubiera nacido en otra época, con otras oportunidades, habría sido una empresaria exitosa, una líder, una mujer poderosa. Nunca te subestimes, Elena, me decía, mientras me abrazaba en la cama. Tú vales más de lo que crees, y algún día el mundo se va a dar cuenta. Esa noche me di cuenta de que Roberto tenía razón. Yo había pasado tantos años enfocada en ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, que había olvidado que también era Elena Vázquez, una mujer que había construido un imperio desde la nada, que había convertido 5 pesos de inversión inicial en un patrimonio que mis propios hijos no podían imaginar, mientras los recuerdos seguían fluyendo. Sentí algo que no había sentido en meses, en orgullo por todo lo que había logrado, por todas las batallas que había ganado, por todas las veces que había demostrado que era más fuerte de lo que parecía a mis hijos. Creían que conocían a su madre, pensaban que era una viejita sentimental que se iba a dejar llevar al asilo sin protestar, que iba a firmar los papeles que le pusieran enfrente, que iba a entregar su casa y su dignidad sin luchar. Pero ellos no conocían a la verdadera Elena Vázquez. No conocían a la mujer que había convertido un puesto de tamales en un negocio próspero, que había comprado propiedades cuando nadie creía en esas zonas, que había ahorrado e invertido durante 50 años sin que nadie se diera cuenta. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la madre abnegada que se sacrifica en silencio. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera invisible. Ya no iba a dejar que decidieran sobre mi vida sin consultarme. Era hora de que Elena Vázquez mostrara de qué estaba hecha realmente, y la primera lección que iban a aprender mis hijos era que subestimar a su madre había sido el error más grande de sus vidas. Al día siguiente de esa noche de recuerdos y decisiones, me levanté a las 5 de la mañana como siempre había hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez no fue para preparar tamales o para comenzar otra jornada de trabajo silencioso. Esta vez me levanté con un propósito completamente diferente. Era hora de conocer exactamente cuánto poder tenía en mis manos. Preparé mi café negro y me senté en la mesa de la cocina con una libreta nueva que había comprado el día anterior. En la primera página escribían Patrimonio de Elena Vázquez, octubre 2023. Era la primera vez en mi vida que iba a hacer un inventario completo de todo lo que había construido en secreto durante tantos años. Empecé por las propiedades. El primer terreno que había comprado en 1995, en las afueras de Xochimilco, ahora estaba valuado en 2 millones de pesos, según las escrituras que tenía guardadas en mi caja fuerte. La zona se había desarrollado exactamente como yo había previsto, y ahora había centros comerciales, escuelas y fraccionamientos residenciales alrededor. Luego estaban las 3 casitas que había comprado en diferentes colonias populares entre 1998 y 2005. Las había comprado baratas, en zonas que parecían olvidadas, pero que yo sabía que tenían potencial. Con el tiempo, las había arreglado poco a poco, contratando albañiles de confianza que me cobraban precios justos. Ahora las rentaba a familias trabajadoras que me pagaban puntualmente cada mes. Entre las 3, me generaban un ingreso de 12,000 pesos mensuales. También tenía 2 locales comerciales en el centro de Xochimilco que había comprado cuando los dueños originales necesitaban dinero urgente. Uno lo rentaba a una farmacia y el otro a una tienda de abarrotes. Juntos me daban otros 8,000 pesos mensuales de renta. Pero lo que más me sorprendió al hacer las cuentas fue darme cuenta de cuánto dinero había acumulado en mis diferentes cuentas bancarias durante años. Había ido depositando pequeñas cantidades en bancos diferentes, siempre usando mi nombre de soltera para que Roberto no se enterara. No era porque no confiara en él, sino porque quería que fuera una sorpresa. Para cuando nos retiráramos, en total, tenía casi 4 millones de pesos distribuidos en 7 cuentas diferentes. Dinero que había ahorrado peso por peso vendiendo tamales, administrando las rentas, reinvirtiendo las ganancias. Dinero que mis hijos no sabían que existía. Cuando terminé de hacer las cuentas, me quedé viendo los números durante largo rato en Elena Vázquez, la vendedora de tamales,
tenía un patrimonio de más de 8 millones de pesos. Era una mujer rica, y nadie lo sabía. Pero tener dinero era solo una parte del plan que estaba formándose en mi mente. Lo que realmente necesitaba era información. Necesitaba saber exactamente cuál era la situación financiera de mis hijos, cuáles eran sus debilidades, dónde podía ejercer presión si era necesario. Esa tarde fui a visitar a mi comadre Esperanza, que trabajaba en el banco donde Miguel tenía su cuenta principal. Esperanza y yo habíamos sido amigas desde que éramos niñas, y ella siempre había sido discreta, pero bien informada. Le llevé un pay de limón que había hecho en la mañana, y nos sentamos a platicar como habíamos hecho miles de veces, sin parecer demasiado curiosa. Le pregunté por Miguel. Esperanza me contó que había estado teniendo problemas en su trabajo, que la empresa de seguros donde trabajaba había reducido personal, y él estaba en la lista de posibles despidos. También me dijo que había pedido un préstamo grande el año anterior para comprar un coche nuevo y que los pagos mensuales eran muy altos. Para su sueldo de Carmen, conseguí información a través de mi vecina Rosa, cuya hija trabajaba en la misma escuela donde Carmen era secretaria. Me enteré de que Carmen y su esposo tenían problemas para pagar la colegiatura de sus hijos en una escuela privada cara, y que habían estado buscando opciones más baratas, pero no querían que sus hijos se dieran cuenta de que tenían problemas económicos. Sobre Sofía fue más fácil conseguir información, porque ella misma se encargaba de presumir su vida en redes sociales, pero también de quejarse constantemente. Su esposo Rodrigo había invertido dinero en un negocio que no había funcionado, y aunque mantenían las apariencias, yo sabía que estaban endeudados hasta el cuello. Mientras recopilaba toda esta información, un plan comenzó a formarse en mi mente. No iba a ser un plan de venganza cruel o destructivo. No quería lastimar a mis hijos, solo quería enseñarles una lección que nunca olvidarían. Quería que entendieran que habían subestimado gravemente a su madre y que las decisiones tienen consecuencias. El primer paso de mi plan era muy simple. Iba a comprar la residencia geriátrica San Francisco donde querían meterme. Llamé al número que aparecía en los folletos que habían dejado mis hijos y pedí hablar con la directora. Me presenté como una inversionista interesada en el negocio de residencias para adultos mayores y solicité una cita para conocer las instalaciones y discutir una posible compra. A la directora, una mujer llamada licenciada Morales, se mostró muy interesada cuando le mencioné que tenía capital disponible para una transacción inmediata. Me citó para el viernes siguiente a las 10 de la mañana. Durante los días siguientes, me dediqué a investigar todo lo que pude sobre la residencia. Descubrí que tenía problemas financieros serios, que los dueños actuales estaban buscando vender porque no podían mantener el negocio a flote, y que el precio de venta era de exactamente 3 millones de pesos. También investigué las condiciones legales de la venta. Me enteré de que como nueva propietaria tendría derecho a revisar todos los contratos existentes, a modificar las políticas internas y, por supuesto, a decidir qué empleados mantener y cuáles despedir. En el viernes llegué a la residencia vestida con mi mejor ropa, a un traje azul marino que había comprado años atrás para la boda de Sofía, zapatos de tacón bajo pero elegantes, y mi collar de perlas, que había sido de mi madre. Llevaba conmigo un portafolio con todos mis documentos financieros y una carta de mi banco, confirmando que tenía los fondos disponibles para la compra. La licenciada Morales me recibió con una sonrisa enorme. Era una mujer de unos 50, con demasiado maquillaje y una actitud desesperada que me confirmó que realmente necesitaban vender urgentemente. Me mostró todas las instalaciones, mientras me explicaba las oportunidades de mejora que tenía el negocio. Yo asentía y tomaba notas, pero por dentro estaba evaluando algo completamente diferente. Estaba imaginando la cara de mis hijos cuando descubrieran que su madre no solo no iba a ser internada en ese lugar, sino que iba a ser la dueña. Durante la visita conocí al personal que trabajaba ahí. Había enfermeras que trataban a los residentes como si fueran niños tontos, administradores que claramente estaban robando dinero y empleados de limpieza que trabajaban en condiciones terribles
por sueldos miserables, pero también conocí a doña Mercedes, una señora de 80 años que había sido internada por su familia hacía 2 años y que me contó entre lágrimas que sus hijos nunca la visitaban, y a don Aurelio, un hombre de 75 años que había sido maestro toda su vida y que ahora pasaba los días viendo televisión porque nadie le prestaba atención. Esos encuentros me confirmaron que mi plan no solo iba a enseñarle una lección a mis hijos, sino que también iba a ayudar a personas que estaban en situaciones similares a la que ellos querían ponerme a mí al final de la visita. La Alice Morales me llevó a su oficina y me presentó la propuesta de venta. 3 millones de pesos por el edificio, el terreno, el mobiliario y el derecho a operar como residencia geriátrica. Yo revisé todos los documentos con cuidado, hice algunas preguntas técnicas que había preparado previamente y finalmente le dije que estaba interesada le expliqué que quería hacer la transacción lo más rápido posible, que tenía el dinero disponible en efectivo y que podríamos cerrar el trato en una semana si todos los papeles estaban en orden. Los ojos de la licenciada Morales se iluminaron, como si hubiera ganado la lotería en esa tarde. Regresé a mi casa con una sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo era quien tomaba las decisiones. Yo era quien tenía el control. Esa noche llamé a mi abogado, el licenciado Hernández, que había manejado algunas de mis compras de propiedades anteriores. Le expliqué la situación y le pedí que preparara todos los documentos necesarios para la compra de la residencia. También le pedí que investigara discretamente los antecedentes legales del lugar y que se asegurara de que la transacción fuera completamente legal y transparente mientras esperaba a que se concretara la compra. Comencé a planear los cambios que iba a hacer en la residencia. Iba a despedir a todo el personal abusivo, iba a mejorar las condiciones de vida de los residentes, iba a convertir ese lugar en lo que realmente debería ser, un hogar digno para personas mayores. Pero sobre todo, iba a estar ahí el día que mis hijos llegaran con los papeles de internación, esperándolos en la oficina de la directora Ann, porque la expresión en sus caras, cuando descubrieran que su madre era la nueva dueña del lugar donde querían encerrarla, iba a valer cada peso que había invertido en esa compra, en la compra de la residencia geriátrica San Francisco. Se concretó en exactamente 8 días. El licenciado Hernández había hecho un trabajo impecable, revisando cada documento, cada permiso, cada detalle legal. El miércoles por la mañana, yo era oficialmente la nueva propietaria del lugar donde mis hijos querían encerrarme. Lo primero que hice fue reunir a todo el personal en el salón principal. Había 23 empleados en total, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, cocineras, administradores y la exdirectora. Los vi llegar con esa expresión de curiosidad mezclada con nerviosismo que pone la gente cuando sabe que van a haber cambios importantes. Me presenté como Elena Vázquez, la nueva propietaria, y les expliqué que iba a haber modificaciones significativas en la operación de la residencia. Algunos sonrieron esperanzados, otros se veían preocupados, pero todos me escucharon con atención. Luego saqué una lista que había preparado cuidadosamente durante los últimos días. Era una lista de nombres a todos los empleados que había observado maltratando a los residentes, robando comida o simplemente haciendo su trabajo con negligencia y falta de respeto. Uno por uno fui llamando a estas personas al frente. La enfermera Rodríguez, que había visto gritándole a doña Mercedes como si fuera sorda y tonta. El administrador Pérez, que claramente estaba desviando dinero de las cuentas de la residencia. La cocinera Martínez, que servía comida en mal estado y se quedaba con los ingredientes buenos para llevárselos a su casa. Cada uno de ellos les entregué una carta de despido inmediato y su liquidación completa. Les expliqué que el maltrato a los adultos mayores era algo que yo no iba a tolerar bajo ninguna circunstancia y que preferían buscar trabajo en lugares donde su actitud fuera compatible con la filosofía institucional. Algunos protestaron, otros trataron de justificarse, pero yo fui firme. En total, despedí a 11 empleados ese primer día.
Era casi la mitad del personal, pero prefería trabajar con menos gente que mantener a personas que no respetaban la dignidad de los residentes. Los empleados que se quedaron, les expliqué las nuevas reglas: aumentos de sueldo para todos, mejores condiciones laborales, capacitación constante en el trato digno a adultos mayores y tolerancia cero para cualquier forma de maltrato o negligencia. También les dije que iba a estar presente en la residencia todos los días, supervisando personalmente. La operación en los siguientes días fueron intensos. Contraté nuevo personal, reorganicé los horarios, mejoré los menús, compré mobiliario nuevo para las habitaciones y establecí un programa de actividades realmente interesantes para los residentes. Convertí uno de los cuartos de almacén en una biblioteca, instalé una televisión grande en el área común y hasta contraté a un músico que venía 2 veces por semana a tocar canciones de la época de los residentes. Pero lo más importante que hice fue programar una junta con las familias de todos los residentes para el viernes siguiente. Les mandé una carta formal explicando que había nuevos propietarios, nuevas políticas y que era importante que conocieran los cambios que se estaban implementando. No les dije a mis hijos nada sobre la compra. Ellos seguían creyendo que yo estaba procesando su propuesta del asilo y que pronto iba a aceptar resignadamente mi destino. Miguel me había llamado 2 veces esa semana para preguntarme si ya había tomado una decisión, y yo le había dicho que todavía necesitaba más tiempo para pensarlo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Había citado a las familias a las 4 de la tarde y a mis hijos les había dicho que nos viéramos a las 5 para firmar los papeles de ingreso. Quería que llegaran cuando la junta ya hubiera empezado, para que vieran a todos los otros familiares reunidos y pensaran que era parte del proceso normal de admisión. A las 4 en punto. El salón principal estaba lleno de familias. Había hijos, nietos, sobrinos, todos los parientes de los residentes que habían podido venir. Yo me presenté como la nueva directora y propietaria y comencé a explicar los cambios que estaba implementando AEM. Les hablé sobre las mejoras en la alimentación, sobre el nuevo personal capacitado, sobre las actividades recreativas, sobre las políticas de visitas más flexibles, pero sobre todo les hablé sobre el respeto y la dignidad que merecían sus familiares, y sobre mi compromiso personal de asegurar que fueran tratados como seres humanos valiosos, no como estorbos de los que había que deshacerse. A muchas familias se emocionaron al escuchar sobre los cambios. Algunos lloraron cuando les expliqué que sus familiares iban a tener actividades significativas, comida de calidad y personal que los tratara con cariño. Era obvio que muchos de ellos habían estado preocupados por las condiciones en que vivían sus seres queridos, pero no sabían qué hacer al respecto. A las 5:10, vi llegar a mis hijos por la ventana del salón. Carmen traía un portafolio grande, Miguel tenía una carpeta con documentos, y Sofía cargaba una maleta pequeña que supuse contenía algunas de mis cosas que habían empacado sin preguntarme. Los vi hablar con la recepcionista nueva que había contratado, una joven muy profesional llamada Alejandra. Ella les explicó que había una junta en el salón principal y que la directora los atendería en unos minutos. Mis hijos se sentaron en la sala de espera, viendo hacia todos lados, con esa expresión de impaciencia que ponían cuando tenían que esperar por algo. Terminé la junta con las familias a las 5:15. Todos se fueron muy contentos con los cambios, y varios me felicitaron por la iniciativa de mejorar las condiciones de la residencia. Cuando el salón se vació, le pedí a Alejandra que hiciera pasar a mis hijos a mi oficina. Los vi entrar con esa actitud de superioridad que habían desarrollado en las últimas semanas. Carmen miró alrededor de la oficina, como evaluando si era un lugar adecuado para su madre. Miguel revisó los papeles que traía, preparándose para explicarme los términos del contrato. Sofía se sentó en una silla y sacó su teléfono, como si estuviera aburrida de todo el proceso. Yo estaba sentada detrás del escritorio de la directora, vestida con un traje ejecutivo gris y con todos mis documentos de propiedad ordenados pero ellos estaban tan concentrados en sus propios papeles que no se habían fijado realmente en quién era la persona que estaba sentada ahí
en Carmen, fue la primera en hablar. Me dijo que habían venido a finalizar mi ingreso a la residencia, que habían traído todos los documentos necesarios y que esperaban que yo fuera razonable y cooperara con el proceso. Miguel agregó que habían hablado con la directora anterior por teléfono y que todo estaba arreglado para que yo ingresara el lunes siguiente. Los fines de semana los dedico a mi casa y a mis proyectos personales. He empezado a escribir un libro sobre mi experiencia como empresaria informal, porque creo que hay muchas mujeres como yo que han construido imperios silenciosos y que merecen que sus historias se conozcan. Han también empezado a viajar. El mes pasado fui a Oaxaca a conocer los lugares donde se originaron las recetas de tamales que vendí durante tantos años. Fue hermoso descubrir las raíces de algo que había sido tan importante en mi vida. Mis nietos han empezado a visitarme más seguido y ahora me ven con ojos diferentes. Ya no soy solo la abuela que hace comida rica, sino una mujer que logró cosas importantes, que tomó decisiones valientes, que se defendió cuando fue necesario. Sebastián, el Mayo R, me dijo hace poco que quiere estudiar administración de empresas porque quiere aprender a hacer lo que hizo su abuela económicamente. Estoy mejor que nunca. Los ingresos del hogar, sumados a las rentas de mis otras propiedades, me dan una estabilidad que me permite vivir cómodamente y seguir invirtiendo en proyectos que me interesan. Estoy considerando abrir un segundo hogar en otra zona de la ciudad, porque la demanda es muy alta, y creo que puedo replicar el modelo exitosamente, pero más allá del dinero. Lo que realmente me ha dado esta experiencia es algo que no tiene precio, en la certeza de que valgo por mí misma, independientemente de lo que otros piensen o necesiten de mí. Hay tardes, como esta, en que me siento en mi jardín y pienso en Roberto. Le platico mentalmente sobre todo lo que ha pasado, sobre la mujer en la que me he convertido después de su muerte. Creo que estaría orgulloso de ver que su Elena no se dejó vencer, que encontró fuerzas que ni ella misma sabía que tenía. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado resignadamente el plan de mis hijos? Si hubiera firmado los papeles del asilo sin protestar, probablemente estaría en una habitación pequeña, viendo televisión todo el día, esperando visitas que nunca llegan, sintiéndome como un estorbo que alguien más tiene que cuidar. En lugar de eso, estoy aquí, en mi casa, en mi jardín, siendo dueña de mi destino y ayudando a otros a ser dueños del suyo en la vida. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para defender lo que uno vale, para demostrar de qué está hecho realmente. A los 73 años, Elena Vázquez no terminó su historia. La comenzó de nuevo y esta nueva historia apenas está empezando.